personas que viven aquí en Tocino de los Rosales viven una vida que y prácticamente el mundo que conocen es el de vivir en este lugar del mundo. En tu caso, Pedro, más allá de haber vivido a caballo entre Madrid y Barcelona, has vivido varios mundos y precisamente mundos bastante frenéticos, podemos llamarlo así, ¿no? Has vivido el mundo del deporte de élite, has vivido el mundo de la noche con sus adicciones, has vivido el éxito televisivo y has vivido hasta la política. Intentamos en esta entrevista dar unas brazadas por esos mundos, sin intentar sumergir la pelota bajo el agua para que no nos pites falta, y bueno, pero por lo menos que te mojes un poco en esta piscina de entrevista que vamos a hacerte, ¿vale? ¿Estamos preparados pues, no? Sí. Vamos a mantener un poco el orden cronológico. Desarrollas tu inicio en el mundo del waterpolo en tu Madrid natal, en equipos como el Canoe, el San Blas puede ser también. Bonito Y la nombre. Latina. La Latina. Sitio de mucho copeteo y mucho alterne. Sí, un sitio bonito, ¿no? Y dadas tus condiciones, pues te vas a la Barcelona, que estaba criando, tenía ahí un criadero de deportistas de élite, ¿no? Con esos centros de alto rendimiento deportivo que tenían. Y de cara sobre todo a las Olimpiadas de Barcelona 92. Y allí se traslada a un niño de ¿cuántos años? Yo creo que no había cumplido los 18 todavía. No había llegado a la mayoría de edad. Y fíjate, dices que había un criadero de deportistas de élite y tal. O sea, los deportistas de élite realmente pasamos de Madrid a Barcelona. En Barcelona lo que había una cultura de club importante de waterpolo, pero el alto rendimiento nosotros lo trasladamos a Barcelona, porque en Madrid, en la escuela madrileña de waterpolo se entrenaba de una manera que no se entrenaba en ningún sitio. Chavales de 12, 13, 14, 15 años destacábamos muchísimo en los equipos que jugábamos por la forma que teníamos de entrenar en esa escuela madrileña de waterpolo. Tanto es así que cuando nos mudamos a Barcelona se instaura allí una escuela catalana de waterpolo, bebiendo de la fuente de esa forma de entrenar de la escuela madrileña de waterpolo. Y la verdad que es un salto importante con 17 años a vivir en una residencia de deportistas. Esa escuela de Madrid que termina dando fruto con el único título nacional que tiene un equipo que no sea catalán, ¿no? Que fue el Canoe a finales. ¿Ya no estabas tú ahí en el Canoe? No, el Canoe empezó a ganar títulos cuando los jugadores nacidos o salidos de la escuela de Londarreta de Alcorcón, hay un mix, y es cuando el Canoe empieza a ganar títulos. Yo creo que ya hacía años que nosotros estábamos en Barcelona. Sí que hubo una tentativa de, cuando nos fuimos a Barcelona el primer año, de rescatarnos y llevarnos otra vez a Madrid. Los dirigentes madrileños pensaron que, joder, se nos han ido los madrileños, ¿no? Pues vamos a traerles, pero era muy difícil competir con los clubes catalanes y con su capacidad financiera. Tú te vas allí a Barcelona y convives con chavales de tu edad. Vives en una residencia, entiendo, Una residencia, ¿no? como un colegio mayor, sí, una residencia, 3 camas, armarios, baños comunes, sí, una residencia. Lo que pasa es que había gente más mayor, había una amalgama, había una mezcla de deportistas, de deportes, de todo, chicos, chicas, entonces eran 5 plantas, y la verdad que, bueno, pues fue una experiencia interesante vivir ahí en la Blume. Sí. ¿Allí se os educa únicamente deportivamente o...? Ahí al ir de la mano de un club, el club nos apuntaba en colegios y nosotros teníamos la obligación de ir al colegio por la mañana y luego ir a entrenar al mediodía y luego ir a entrenar por la tarde. Lo que pasa es que ese de ir al colegio por la mañana, pues algunos nos lo saltábamos por circunstancias, estábamos muy cansados, o no teníamos la motivación adecuada, o no nos gustaba, o decidimos, ¿no?, que queríamos dedicarle todas las horas al waterpolo, porque ya desde un momento muy temprano de estar en Barcelona ya empezamos a entrenar a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y luego por la tarde. Ir a clase no era lo que más apetecía. Tiene que ser duro tantas horas entrenando, ¿no? Si te gusta, yo creo que no es duro. Cuando tú le encuentras tu pasión y tu motivación, a mí me resultaba duro físicamente el entrenamiento, pero da igual que estuviera hecho unos zorros, que no hubiera dormido la noche anterior, entrenar para mí era algo mágico. Ir a entrenar era algo maravilloso, compartir con los compañeros, y eran esas horas de mi vida que siempre recuerdo con muchísimo cariño. Te he leído en algunas declaraciones, voy a ir aderezando un poco la entrevista con algunas declaraciones tuyas que me han podido llamar la atención o que las veo bastante significativas como para que la podamos incluir en la entrevista. El deporte de élite es el menos saludable de los deportes. El deporte de élite se basa en la alta exigencia.
Entonces la alta exigencia hace que tú lleves tu cuerpo al límite y que incluso teniendo lesiones te dejes seguir jugando y participando, ¿no? Dile a un futbolista que se lesiona cómo se le queda el cuerpo. Sabe que el suplente que hay le puede quitar el puesto y se puede acabar su carrera. Entonces te exiges demasiado y te llevas el cuerpo al límite. Por eso digo eso de es el menos saludable de los deportes. Y con el número 13, Pedro García. Y aquí es Pedro García. El entrenador es el señor... Medalla de plata en Barcelona, se os escapó el oro por nada, ¿no? En aquella final contra Italia, con varias prórrogas, creo recordar. Una final épica. Eso se vendió a nivel periodístico como un fracaso el waterpolo español, cuando el waterpolo español habíamos empezado a ganar medallas el año de antes. En el 88 estuvimos a punto de meternos en Seúl entre los 4 primeros, pero no lo hicimos, quedamos sextos en esos Juegos Olímpicos. Pero en el 91 ya quedamos medalla de plata del Mundial, medalla de plata del Campeonato de Europa. ¿Qué pasa? Que ya pensaron que los Juegos Olímpicos eran para nosotros, en casa además, en Barcelona, y se vendió el éxito, se vendió el oro demasiado pronto. Había que jugar a Juegos Olímpicos y había que jugar esa final con el equipo italiano, que yo tengo que decirlo, tenía mucho más oficio que nosotros, el 7 Velo. Con lo cual pienso y justifico que quizás no era nuestro momento, pero vendimos muy caro ese oro a los italianos. Vosotros, vamos, yo recuerdo aquella selección con Manel Estiarte, que era la figura, el mejor jugador del mundo, que era más veterano que vosotros, ¿verdad? Sí, el gran capitano. Capitano sí. Era, sí, unos 5 años mayor que nosotros, o 6, no sé, sí, una cosa así. Y sobre todo, bueno, por tus goles, porque también fueron muy decisivos en semifinales, recuerdo también. Y las paradas de Surroyán, porque siempre que había, vamos, las paradas de un portero waterpolo son más estéticas incluso que los goles, ¿no? Sobre todo por la importancia que tienen, ¿eh? O sea, el deporte, cualquier deporte, sea fútbol, baloncesto, waterpolo, balonmano, tú tienes que meter un gol más y ya ganas. Puedes quedar 0 o 1-0 y ya ganas, ¿no? Entonces eso es lo que teníamos con Jesús. Había días que encajábamos muy pocos goles, con lo cual era muy fácil ganar. Solo había que meter un gol más que el otro. Sin duda, la mejor selección que ha tenido España en toda la historia. De momento sí. De momento sí, porque sí que hay un buen equipo de chavales ahora. Pero bueno, si consideramos que somos buenos por los logros conseguidos, evidentemente aquel equipo de waterpolo del 90 al 2000 estuvimos en todas las finales de todos los grandes torneos. Entonces, eso no lo ha conseguido ningún equipo. A nivel estatal, somos el único equipo que tiene la medalla de oro después de 25 años. No ha habido ningún equipo de fútbol, de balonmano, baloncesto, waterpolo que en los Juegos Olímpicos haya ganado otro oro. Entonces, bueno, ese es nuestro palmarés y yo me siento muy orgulloso de que todavía sigamos vivos en ese aspecto. La mayor enseñanza que te dio el deporte. La capacidad de esfuerzo, el trabajo en equipo, la disciplina, el levantarte cuando te caes, el aceptar que el error puede ser una oportunidad de aprendizaje y que siempre la vida, bueno, te da otra oportunidad. Porque nosotros perdimos aquella final, pero 4 años más tarde teníamos otra final. U otra posibilidad de meternos en otra final de los Juegos Olímpicos, con lo cual... Siempre hay tiempo de revancha, ¿no? Siempre hay tiempo de darle la vuelta al argumento, entendiendo que éxito y fracaso pueden ser 2 grandes impostores, ¿no? Porque si bien aquella derrota fue una derrota triunfal, se vendió como un fracaso, y luego fuera en casa, pues cuando llegamos a los Juegos Olímpicos de Atlanta, el haber ganado, pues ahí sí que éramos exitosos. Y yo creo que no, que ese equipo fue muy exitoso desde el primer momento que se monta, por llegar a conectar esas 2 formas e ideas y mentalidades, ¿no? Manel Estiarte, Jordi Sans, Sergi Pedrerol, Dani Bayar, con Miki Oca, Salvador Gómez, Jesús Royán, Pedro García de Madrid, ¿no? Eso era un choque de trenes importante y ya fue un éxito que ese equipo se jugase como equipo. Otro de los valores que también te enseña el deporte es saber trabajar con presión. Yo recuerdo algún documental del Red Army, por ejemplo, del ejército soviético, de la Unión Soviética, del equipo de hockey sobre hielo, que es digno de ver el documental, no sé si lo habrás visto. No lo he visto, pero he sufrido esas técnicas de entrenamiento, porque el que vino a trabajar con nosotros antes de Barcelona era un tío del este, de países del este, yugoslavo. Y la verdad, tú cuando ves el documental te quedas asombrado, y por eso te preguntaba antes si llega a cansar ese tipo de entrenamiento prácticamente todo el día entrenando y tal, porque era lo que más abundaba en este documental, ¿no? Cómo estaban tan machacados psicológicamente también, ¿no? De tanto entreno y de no poder ver a la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo hago la broma de que realmente a aquel equipo de waterpolo al final llegamos los que sobrevivimos.
quizás sí que éramos los mejores, ¿no? Pero es que había que soportar mucha presión, ¿eh? Aquellos entrenamientos eran durísimos. Yo no sé si técnicamente empíricamente estaba demostrado que entrenar de esa manera te hacía ser campeón olímpico, ¿no? Yo creo que era más un trabajo psicológico, ¿no? De llevar al límite a tu cuerpo, a tu cabeza, y que por eso luego pues, los resultados podían venir o no, pero evidentemente en un documental que nosotros hicimos hablando de aquellas técnicas de aquel entrenador, no le dejamos muy bien a aquel entrenador y sin embargo fuimos capaces de, durante 4 años que estuvimos con ese hombre, entrenar y darlo todo. Nosotros de la Escuela Madrileña de Waterpolo sí que traímos esa capacidad de sufrimiento, ¿eh? Esa capacidad de darlo todo en los entrenamientos, pensando que el entrenamiento era el primer paso para luego poder llegar a ser y estar entre los mejores. Sí, posiblemente también esas técnicas de entrenamiento se puedan aguantar durante un tiempo, pero no mucho más. Yo creo que el entrenamiento exigente como ese se puede aguantar mucho tiempo si la persona que está al frente al final sigue ganándose tu respeto. En este caso yo creo que aquel entrenador, por decir, algunos movimientos que quiso hacer dentro del equipo no le salió bien y el equipo no nos volvimos en su contra porque nosotros no le echamos, pero él sí que perdió los papeles y entonces el perder los papeles hizo que se enfrentase un árbitro, Campeonato de Europa de Sheffield 1993, y eso dio permiso a los directivos de la federación de no querer contar con él. Pero yo creo que si exigente es un entrenador y crees en él, puedes aguantar muchos años, si obtienes resultados. Pero ese modelo exigente suele obtener resultados a corto plazo. A largo plazo, como bien dices, quema mucho a los jugadores. Esa exigencia y esa responsabilidad excesiva que pueden tener algunos deportistas está dando últimamente situaciones de cara al público, sobre todo, porque posiblemente ese no poder controlar tanta exigencia haya estado de siempre, pero ahora parece que están saliendo casos a la luz pública como el de Simone Biles, ¿no? La gimnasta que Sí. dijo no puedo más en medio de una olimpiada, ¿no? Pero dijo no puedo más, yo no, aparte de sus entrenamientos, yo creo que tenía algunos traumas de jovencita, de abusos y demás, por parte de sus entrenadores, entonces hay que saber matizar y saber de qué estamos hablando. Sí que es verdad que ha habido deportistas o que hay deportistas que al final la presión no la saben llevar y pueden caer en una depresión, o que tienen entrenadores o entrenadoras. Me acuerdo también los casos de Sincronizada que salieron a la luz, muchas chicas que se quejaban de cómo Ana Tarrés había sido muy dura con ellas y demás, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante analizarlo, ¿no? En manos de quién estás, ¿no? ¿Qué formación tiene esa persona? O no tanto qué formación, sino si sus técnicas, empíricamente está demostrado que llevar a una persona al límite va a hacer que saque lo mejor de sí mismo, ¿no? Y eso se lleva viendo en gimnasia rítmica, sobre todo, y artística, en los países del este durante muchísimos años, pero bueno, se permitió porque eran equipos que llegaban a lo más alto. Entonces, claro que eso puede tener consecuencias, pero yo, sin embargo, que tuve un entrenador, Mariano García, la jugadora madrileña de waterpolo, tenía una forma de hablarnos y decirnos que yo le tengo un cariño enorme. O sea, no me siento para nada traumatizado, aunque en algún momento pensé y dije que la autoestima, que yo había salido dañado en la autoestima por cómo él hacía, ¿no? Era por el nivel de autoexigencia que yo me ponía, pues siempre quería darlo todo. Pero... Y mira que las técnicas de Mariano ahora serían denunciables, ¿eh? Sí, es lo que te iba a decir, que hay algunas técnicas de motivación, años, ¿no? De motivación de los años 80 que hoy en día el primer padre que se entera que a su niño le ha dicho no sé qué está denunciando al entrenador. Nuestros padres no venían a los entrenamientos. Decían, mira, hijo, yo te dejo, cuando acabe venimos porque es que nos pone a parir. Entonces, mejor os dejamos ahí y que lo gestionéis vosotros. Muchas veces, hablando sobre la educación que se le da ahora a los niños, se le daba antes, y el respeto que se le tenía también a tu formador, en cualquier faceta, ya sea de educación reglada o sea un educador de, como estamos hablando, deportivo. Antes, si un niño llegaba y le decía, papá, el educador me ha dicho tal cosa, le dice, algo habrás hecho. Hoy en día le dice, papá, el educador, voy a ir a buscarlo y le voy a cantar las 40. Es la diferencia que encuentro yo ahora entre... El efecto péndulo, ni una cosa es buena ni la otra, porque en una a lo mejor hay que validar la emoción, ¿no? Nuestras emociones en aquellas épocas no te las validaban, ya te daban por hecho que algo habías hecho, ¿no? Y a lo mejor sí que estabas teniendo problemas con un profesor o con una profesora. A mí me humillaron bastante en el colegio, alguna profesora que otra con sus técnicas pensando que me motivaría, cuando yo con el tiempo miro hacia atrás y digo, hombre, eso que me hizo hacer o que hizo fue bastante duro, ¿no? Yo no lo comenté con mis padres, posiblemente por algo habrás hecho, la profesora confió en ella. Y luego tampoco el otro extremo de sobreproteger tanto en exceso que voy a defenderte tanto y a cuestionar siempre lo que el educador, la educadora está haciendo, ¿no?
Bueno, y de la cima pasas a la cima, digamos. El seleccionador en un momento dado te dice que tu tiempo se ha acabado y sucumbes en la droga. Un coqueteo que mantenías con ella prácticamente desde tus inicios deportivos. Y pasas a ser, digamos, un juguete roto más de la fama, ¿no? Podemos decirlo así. Vuelvo a citarte. El fracaso enseña lo que el éxito oculta. Cuando estás en esa cresta de la ola, ¿no? No te das cuenta que estás fracasando. O sea, yo no me engancho a las drogas después de terminar mi carrera. Yo termino mi carrera enganchado a las drogas. Sobre todo a la droga socialmente aceptada, la que hemos empezado hablando en la entrevista, que es el alcohol. Luego las sustancias prohibidas y tal las tomaba y me dijo un psiquiatra que simplemente para seguir bebiendo, ¿no? Con lo cual él me consideraba más alcohólico que cocainómano. Dije, mire, yo creo que soy adicto, ¿no? Tengo un comportamiento abusivo con las sustancias, da igual lo que tome, ¿no? Es cierto que ese fracaso, igual que el fracaso que dijeron de la final de los Juegos Olímpicos del 92, nos enseñó que teníamos que darle la vuelta al argumento y qué teníamos que hacer para darle la vuelta al argumento, ¿no? En este caso, el ingresar en un centro terapéutico con 34 años, habiendo estado en lo más alto del deporte, me enseñó que eso no me había eximido de desarrollar una enfermedad como la adicción. Entonces, ¿qué cosas tenía que hacer yo para dejar de vivir esa vida tan triste, tan dura y tan incoherente, ¿no? Y gracias a hacer un tratamiento como el que impartimos aquí en Instituto NOA, coño, yo le pude dar la vuelta al argumento y entonces del fracaso pues saqué lo que el éxito oculta, ¿no? Que es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de darle la vuelta al argumento y de superar las adversidades. Y en ese momento de tu vida estuvo contigo tu familia. Sí, sobre todo tu familia. Porque, perdona, quería comentarte. Cuando somos jóvenes tendemos a esquivar un poco los consejos de nuestra familia. Nos basamos más en los consejos de los amigos. Y cuando llega el mal momento es la familia quien está ahí detrás tuya, ¿no? Yo recurro a ellos. Yo la primera persona es mi madre, que cambia su zona geográfica y de Madrid se viene a vivir a Barcelona. Y en el momento que yo levanto la mano está ella y me busca un médico, un psiquiatra, y ese psiquiatra me deriva a un centro. Y luego económicamente mi madre no tenía la capacidad, aunque vendió el piso de su padre con su hermana y pudo sacar algo de dinero para poder pagar mi tratamiento, recurrí también a mi padre. Dos personas que no se hablaban, pues se unieron para ayudarme en aquel momento, ¿no? Yo pienso que, y fíjate que mi familia estaba desestructurada desde los 12 años, ¿no? Mi padre y mi madre no se hablaban. A mí me sorprendió, seguían sin hablarse. Además, ellos no iban a terapia juntos, iba uno un viernes y otra venía otro viernes, no se juntaban. Pero bueno, en aquel momento yo pude tener esos dos pilares, ¿no? A los cuales pedir ayuda. O sea, eso es algo que a mí me enseñó, ¿no? Digo, mira, después de tanto tiempo que yo les he estado odiando y renegando y, como dices tú, renunciando a sus consejos, pues han sido ellos ahora los que me han echado ese salvavidas, ¿no? Ese bote salvavidas. Y también me ayudó todo eso, a cambiar mucho la percepción que tenía yo, ¿no? El prejuicio, ¿no? Que había sacado de cómo era mi padre, cómo era mi madre, ¿no? Me ayudó mucho. Pasan los años y de repente llega la oportunidad de convertirte en una estrella televisiva. Cuéntame cómo te conviertes en el hermano mayor. Claro, fíjate que yo nunca me considero una estrella televisiva, porque mi carrera televisiva me lo dijo un productor, dice, tú no durarás mucho en la tele. Y digo, ¿por qué? Dice, porque tú tienes un componente social, tú estás haciendo programas, pero tú no quieres ser tele, tú usas la tele para denunciar cosas. Digo, hombre, pues mira, tienes razón. Me convierto en un presentador de televisión porque escribo el libro, mañana lo dejo, en el año 2008. Ese libro cae en manos de una redactora. Esa redactora trabaja para una productora, que a su vez esa productora ha comprado un formato en Francia que se llama Hermano Mayor, que se emitía en TF1 una vez por mes. Lo compran, lo dejan en un cajón de Telecinco en aquella época, Telecinco no lo quiere, otra productora, Plural Entertainment, rescata ese formato y se lo vende a Cuatro. Cuatro empieza a mandar mails masivos y a mí me llega uno, queremos hacer pruebas, buscamos educadores, psicólogos. Yo lo primero que digo, no soy psicólogo, no soy educador, no soy trabajador social, cariñosamente digo, soy un yonki rehabilitado. He escrito un libro, tengo una experiencia, pero bueno, que no sé nada de tele. Me dicen, bueno, nos interesa que vengas a hacer el casting, y voy a hacer el casting y apuestan por mí. En el año 2008, Fernando Jerez y Mariano Blanco, directores de programas de Cuatro, una cadena además que apostaba por formatos muy nuevos, apuestan por mí. Y de ahí, enseguida, el formato, yo creo que hay una coyuntura muy buena. Los programas del corazón que se emitían los viernes
Antena 3 me parece que deja de emitir el suyo, con lo cual Telecinco no sé si estaba haciendo ya Sálvames o cosas de esas, y entonces Mediaset y 4 empiezan a tener una audiencia brutal. O sea, Hermano Mayor tiene una audiencia del 16%, en 4 que tenía una audiencia del 4%, y en 6 capítulos. Entonces yo creo que de ahí empieza, digamos, el conocimiento, la popularidad, pero aparte de mi figura, del programa en sí, de todo aquello que el programa enseña, que en televisión hasta entonces no se había visto nada igual. Y únicamente fue entonces por el libro que habías escrito, porque tú no tenías en aquel momento una formación académica sobre los aspectos que trataba el programa, ¿no? Claro, fíjate que los aspectos que trataba el programa, según me lo vendieron al principio, sí que tenía conocimientos, porque era para prevenir a chavales adolescentes que entrasen en contacto con las drogas. Ya llevaba ya 6 años como monitor y terapeuta del centro terapéutico donde yo me había recuperado. ¿6 años? Sí, 6 años. 2003, 2006... No, llevaba 2 años trabajando, 3 años trabajando en el centro. Entonces, conocimientos tenía sobre todo ese tipo de temas, aparte por mi propia historia, ¿no? Claro, cuando el programa arranca, primero no son adolescentes, en la primera temporada algún adolescente se cuela, pero Fiscalía de Menores pone muchos problemas, entonces la cadena decide coger mayores de edad, de 18 a 23 años. Va derivando en algo que va apareciendo en la sociedad, que es el comportamiento tiránico dentro del ámbito del hogar. Claro, yo no tenía formación ninguna, pero sí tenía la capacidad de confrontarle sus argumentos, porque yo venía de terapias de grupo de confrontación, ¿no? Entonces, tú me dices A y yo, bueno, si me justificas A porque estás rompiendo una puerta, o porque te levantas a las 10 de la mañana, o porque no vas a trabajar porque tal, que no hace falta ningún tipo de formación, es sentido común, es vida, es haber sido hijo, es haberte comportado de esa manera y haber entendido que sí, todos tenemos razones para estar enfadados, pero eso no nos da derecho a ser crueles, ¿no? Entonces, a mí se me atacó mucho personalmente que si no era educador, no era psicólogo, digo, ya, es que soy presentador de televisión. O sea, nadie me presentaba. Incluso cuando me presentaban como coach, decía, ojo, que para ser coach o para tener la titulación de coach hay que tener una certificación, que yo no soy coach, y eso se hacía a la cadena, pero para ellos era como muy rimbombante, ¿no? Teníamos el asesoramiento de una psicóloga, pero yo realmente lo que hacía era transmitirle experiencias de vida a esos chavales, o sea, directamente. Dinámicas que se inventaban los redactores y experiencias de vida. Visto con perspectiva, ¿tú crees que es incompatible ese todo vale que está instaurado en la televisión actual para ganar audiencia, sobre todo, con mejorar conductas? Eso. Yo lo que he aprendido de ese programa es que, si bien llevar a una persona al límite, con lo que yo conozco hoy, que he empezado a estudiar psicología este año, no lo volvería a hacer, en algunos casos les vino muy bien, ¿no? Porque veían su realidad. Terapéuticamente, empíricamente, ortodoxamente, ese tipo de abordaje no es un abordaje que se haga en la vida real, ¿no? Entonces, el todo vale, evidentemente no todo vale, ¿vale? Pero aquel programa de televisión no iba al todo vale, nosotros pensamos que así vamos a ayudar, y además el formato televisivo funciona porque tiene todos los componentes de tensión, de emoción, de tristeza, de alegría, incluso de violencia. Entonces al final dices, bueno, pues ¿he hecho cosas que hoy no haría? Sí, pero también esas cosas que hoy no haría han ayudado a mucha gente a cambiar su actitud. Entonces es un tema complicado, saber si estaba bien o mal. ¿Se forzaban situaciones en aquel programa? Bueno, claro, si tú a un chaval que se levanta siempre a las 4 de la tarde, levantas a las 9 de la mañana, es forzar una situación. Lo que normalmente un chaval no hace es romperte una puerta porque la ha levantado a las 9 de la mañana. El programa era tan fácil de hacer, o sea, era tan fácil de hacer. Un chaval que no ha escuchado nunca la palabra no, o lo ha escuchado poco, porque los padres no han sabido cómo marcar esos límites y esas normas, te va a dar un contenido inesperado, absolutamente. O sea, el propio redactor que iba a grabar esos primeros días alucinaba con las situaciones que se generaban. Nosotros ya sabíamos cuáles eran las problemáticas que había en el hogar, pues hacía una ficha y un periodista preguntaba muchísimo a ese chico y a esa chica. Pero al final, ¿qué pasaba? Que dices, mira, es que con que le saques un tema que no quiere hablar, con que no le des los 5 euros para tabaco, con que le confrontes algo de su vida, ya te la está liando. ¿Por qué? Porque no deja de ser un comportamiento aprendido. Si yo de pequeño pataleo y consigo lo que quiero, nadie me corrige esa pataleta, o nadie me acompaña en la gestión de esa pataleta, ¿vale? Mejor dicho, o yo voy a seguir montando pataletas, aunque tenga 25 años. Si eso me da resultado, ¿por qué no? Y esa es la definición de hermano mayor, ¿eh? Pataletas de chavales de 18 a 23 años, ¿eh? Así de claro. Cuando las cosas no iban como querían. Seguro que alguno tenía algún trastorno también por detrás,
O sea, me he quedado en la base, ¿eh? O sea, en el titular. Seguro que había muchas cosas que había que tratar con esos chicos, que un programa no llegaba a tratar. Te voy a hacer una cuestión concreta sobre los temas que podías abordar, en base a tu experiencia, sobre todo propia. ¿Cuál es el peor favor que le puede hacer un padre o una madre separada a su hijo? Yo creo, separada o no separada, ¿eh? Padre o una madre, conceder de forma inmediata todos los deseos de su hijo. Ya está. O sea, así de claro te lo digo. O sea, el principio de realidad, que lo explica muy bien José Antonio María en un libro que se llama La recuperación de la autoridad, dice que por mucho que queramos a nuestros hijos, y yo las quiero a las mías con locura, tengo 2, las cosas no van a ser como quieren. No van a llegar cuando quieren, ni de la forma que quieren. Como no les enseñes que la vida es eso, van a ir pegándose y rabietándose con la vida. Con la vida no es como uno quiere muchas veces. Entonces, si no enseñas a gestionar la frustración a los niños desde pequeñitos, van a reaccionar con violencia. Lo peor que puede hacer un padre o una madre es la sobreprotección y no poner normas y límites y, sobre todo, no poner consecuencias alineadas a lo que queremos que aprendan. Se sigue educando con premios y castigos. No comes, te quito la Play, te quito los videojuegos. Se sigue ejerciendo un autoritarismo disimulado, ¿no?, de educación, ¿no? Se sigue dando cachetes a los niños porque llevan el pañal, se les da un cachete, ¿no? Es que el pañal amortigua. Bueno, esto con una hostia a tiempo se arregla. Todavía hay personas que siguen pensando así. Eso es lo peor que puede hacer un padre y una madre con un hijo. Sobreprotegerle y educarle desde el autoritarismo. Pero sí es cierto que los padres separados, y tú eres hijo de padres separados y padres separados, tienen quizás ese problema adicional, ¿no? Del hecho de que los propios niños se pueden volver en chantajistas, ¿no?, de situaciones, ¿no? Manipulan emocionalmente, pero manipulan hasta que cuando les da resultado. Si no les da resultado, muchos padres y muchas madres que cuando vienen a la asesoría dicen, no, es que mi hijo en casa de mi ex se comporta así, digo, ya, porque ahí consigue cosas. Y cuando viene, pues yo tengo que estar lidiando 2 o 3 días hasta que vuelva a entrar un poco en las normas y los límites de esta casa. Digo, el cerebro es así. Y entonces, si tú como padre separado quieres comprar el cariño de tu hijo o de tu hija, mal vas. ¿Te crees que te va a querer más? No, ni mucho menos. Al final los niños son muy listos. Pero durante un tiempo quieren de forma incondicional. Da igual que seas el peor padre o la peor madre del mundo. Y entiendo peor padre o peor madre, educando como estamos diciendo, ¿no? Consintiendo todos sus deseos, comprándole todos sus caprichos y queriendo comprar el amor, ¿no? Incluso hablando mal de la otra persona, de la otra parte de la pareja. Eso también lo hacen muchísimas parejas. Y eso es lo que peor les siente a los niños, porque generan muchísima animadversión, porque quieren de forma incondicional durante un tiempo. Entonces, claro que eso habría que hacer cursos para separarte en positivo y que los hijos no tuvieran esos problemas. Ahora voy a hacer alusión a una cita que no es tuya, sino una voz popular. Tenía que volver la mili. Esta juventud de hoy se cría con muchos derechos y pocas obligaciones. Ajá. Es que la juventud o los chavales tienen solo 3 obligaciones constatadas en el Código Civil, ¿eh? Obedecer, respetar y ayudar a liberar las cargas del hogar según sus posibilidades. Si tú no educas eso, ¿por qué tiene que venir la mili? ¿La mili para qué? La mili para quien le guste el ejército y para quien le guste la disciplina castrense. La mili en su día vino bien por lo que tuvo que venir bien, pero yo no considero que tenga que volver a la mili. Lo que tienen que venir son padres y madres o familias, estructuras familiares, porque ahora hay muchos tipos de familias, que tengan claro para qué educan. Y que la educación, aunque no nos guste, lleva cierto grado de frustración y que hay que poner normas y límites. Aunque pueda generar mucho crecimiento y descubrimiento y tal, pero tiene que ser un terreno de juego limitado. Obligaciones tienen 3, ¿eh? Los hijos no emancipados deben obedecer, respetar y ayudar a liberar las cargas del hogar. Sin embargo, como padres y madres, tenemos muchísimas obligaciones, sobre todo, que ahí está la trampa, hasta que sepan valerse por sí mismos. Ese es el problema, que cuando no fomentas que sepa valerse por sí mismo, ¿cuánto tiempo lo vas a tener en casa? Muchísimo. ¿Qué pasa? Que antes lo llevabas a la mili 1 año, pero de la mili te volvía. Y algunos volvían peor, ¿eh? O sea que lo de la mili... Es muy típico el hecho de que conocieran las drogas en la mili, por ejemplo. Claro, había de todo. Había gente que no había salido de su casa y en la mili, pues bueno, conocía todo. Yo creo que no, que ese tipo de educación han de hacer desde casa. Y no tiene por qué ser que yo participo en campamentos con disciplina castrense. Es más, este verano en Sigüenza será uno, pero no es un campamento para la disciplina, la letra con sangrienta, sino los valores, la naturaleza, la supervivencia, todo ese tipo de cosas. Pero educativamente hablando, a un niño le tienes que escuchar, le tienes que entender, le tienes que acompañar, tienes que validar sus emociones y tienes que enseñarle a gestionar esas emociones. Sobre todo las pataletas, cuando las cosas no van como quieren.
Pasamos a otra etapa de tu vida. Esta breve, tu etapa política. Tienes ese breve paso y llegas a afirmar: el Congreso necesita un hermano mayor para los políticos. Fíjate, yo entro en política acabo la televisión y yo creo que mi tiempo libre me hace que empiece ¿cómo se diría? La infoxicación, ¿no? O sea, la información mal llevada hace que me intoxique, ¿no? Viviendo en Cataluña durante 32 años, ¿no? Empiezo a ver todo el tema independentista y demás, ¿no? Y empiezo pues como a sentírmelo como algo personal, ¿no? Era una cuestión de ideología y demás y ya está, ¿no? Y entonces ahí pues yo empiezo a pensar que, joder, ya no pinto nada en Barcelona, y se cruza el proyecto político de Isabel Díaz Ayuso. Y entonces yo voy a proponer a Isabel Díaz Ayuso lo que yo ya venía haciendo: talleres para familias, educar a los hijos, conferencias y todo eso, ¿no? Prevención, algún plan de prevención sobre drogas, ¿no? En la Comunidad de Madrid. Bueno, por sorpresa casi, te lo digo, ¿no? Me aparece el cargo, ¿no?, de director general de Juventud, sin entender yo mucho de política y sin entender que ese cargo también era muy político. Y sin entender cómo estaba la política, ¿sabes? Entonces el periplo, como has dicho, corto, es por eso, porque yo entro ahí con muchísimas ganas de hacer cosas, proyectos muy chulos, muy chulos. Sin embargo, alguien entiende que mi vida fuera de la política es incompatible con la vida de la política. Y que esa vida fuera de la política, de conferencias, de divulgación, de tal, puede afectar y se puede utilizar por parte de la oposición para hacer daño a la presidenta, ¿no? Y así es, empieza a haber preguntas de por qué yo tengo que hacer conferencias. Entonces, yo lo que decido es retirarme. Es decir, bueno, yo no quiero ser un incordio. Y tampoco quiero dejar todo eso. Claro, no, Pedro, deja todo eso y te vete aquí. No milito en ningún partido. Mi ideología política, hay algunas cosas de derechas, otras de izquierdas, otras de centro. O sea, yo no me identifico con unas siglas, ¿no? Entonces me vi muy incómodo en esa situación. Y decidí dejarlo luego con el tiempo con bastante, un poco, decir, joder, podía haber aguantado, podía haber estado ahí más tiempo, ¿no? Podía haber aportado mi granito de arena, pero claro, como me decían, o esto, a mí cuando me pones un límite, o esto, pues decidí seguir haciendo lo que hacía, que era seguir divulgando, conferencias, ayudando a gente con trastornos adictivos. ¿No renuncias a volver? No, sí, renuncio a volver. Yo creo que no. En España la política tiene que ser profesional. Tiene que ser profesional de la política. Hay que saber estar en política, hay que saber aguantar y tener las espaldas anchas y creer en un proyecto político. Pero claro, un proyecto político de los que hay, yo, una persona que ha conocido tanto mundo, yo no me identifico solo con unos colores. Entonces a mí, de momento, no es algo que me llame la atención. No. Y no por rabia ni nada, sino simplemente porque no creo que tenga la preparación adecuada para estar ahí. Y mira que hay gente indocumentada en política, por eso decía lo del hermano mayor de los políticos, ¿no? Hay mucha gente que no tiene, vamos, que no tiene nada más que eso, ¿no? Y que debería haberse formado antes, pero bueno, en mi caso yo soy muy humilde en eso. Si no tengo la formación adecuada, quizá le dejo a otras personas que estén ahí que lo puedan hacer mejor, o que su carrera sea una carrera política. Antes de este periplo ya estabas trabajando en el proyecto del Centro Tempus en Barcelona. ¿Lo mantienes todavía? Sí. ¿Y te vienes al sur? Sí. ¿Cómo se gesta la elección de este cortijo de San Cayetano como sede del Instituto NOA? Yo estoy en Centro Tempus en Barcelona, que es un centro ambulatorio, donde asistimos a personas que no pueden pagarse un ingreso, ¿no? Entonces asisten a terapia por la tarde, aunque se le da una serie de pautas. También funciona como centro de día, pueden venir a pasar el día allí, pero no residen, ¿no? Y trabajando desde hacía ya tiempo con el centro abierto, en Instagram, aquí hay una persona que, de la mano del empresario que abre este centro, me comenta la posibilidad de venir aquí y apoyar, ¿no?, la apertura de un nuevo centro. Esto no estaba como está, esto apareció en el 2018, estaba derruido casi todo, ¿no? Y entonces digo, oye, qué interesante, pues yo toda mi vida he querido apoyar siempre centros de ingreso y he prestado mi imagen a muchos centros de esos, pero algunos de esos centros al final lo que hacen es, puede más la cuenta de resultados que el resultado terapéutico, que el programa terapéutico. Entonces, aquí empieza poco a poco, traemos gente de Tempus que nos pide ayuda a que se ingresen aquí al principio, cuando no había ninguna de las casas, solo está la casa madre. Oye, empieza a funcionar y yo veo que el modelo terapéutico, del cual yo les asesoro, lo van cumpliendo y bueno, hay una posibilidad de sacar un centro en Andalucía adelante, cuando no había habido un centro con el modelo terapéutico del cual yo había bebido, ¿no?
Y me atrae la posibilidad de venir aquí. Pero claro, yo le digo al empresario, yo te presto la imagen y te presto el asesoramiento. Presencialmente no puedo venir mucho en aquellos momentos. Pasa lo de la política, yo abandono la política y viene la pandemia. Claro, yo en Madrid, ¿qué hago en Madrid? En Madrid, yo hacía tiempo que me había ido de Madrid, o me voy a Barcelona, y entonces el empresario me dice, ¿por qué no vienes? Me reestructuras el equipo, que no me están funcionando bien algunas cosas, y te quedas aquí a vivir. Y así estás cerca y echas un ojo y te vienes a ver a los pacientes de vez en cuando. Y eso fue por lo que me vine al sur, porque se está bien y porque además el proyecto merece la pena. Cuéntanos un poco vuestra labor con estas personas y la tuya en concreto, y el tipo de pacientes, el número que tenéis ahora mismo. Esta comunidad terapéutica yo creo que tiene una capacidad ahora para 50 pacientes y es comunidad terapéutica. O sea, la tipificación que tiene la Junta de Andalucía en Sanidad Andaluza es comunidad terapéutica. Es un proceso de tratamiento que se llama Minnesota, cognitivo-conductual. Bebe de muchos centros que ha habido y sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Se basa en la terapia de grupo, sobre todo. Hay terapia de grupo por la mañana y por la tarde, en una rutina diaria. O sea, se entiende que el paciente adicto necesita parar la cabeza y no tener demasiados estímulos, con lo cual esto es una burbuja terapéutica. Aquí no hay alcohol, no hay música, no hay ruidos, no. Entonces te centras mucho en entender la enfermedad y cómo funciona la enfermedad y qué tienes que hacer para protegerte durante mucho tiempo de las drogas que van a estar ahí. O sea, nosotros no luchamos contra las drogas, enseñamos a la gente a vivir en un mundo sin drogas, entendiendo que si las consumen no van a saber controlar, ¿no? Entonces, en un principio, mi trabajo aquí fue asesorar cómo se monta un centro terapéutico. Claro, mi socio en el Centro Tempus ya venía de otros centros en Barcelona, de haber trabajado en otros centros, pues al empresario dijimos, necesitas este personal, necesitas estas salas de terapia, necesitas esto, y necesitas estas pautas. Y a partir de ahí empezamos a funcionar. Entonces, las personas que vienen aquí son un perfil de todo tipo. Incluso está entrando gente que no es el modelo mejor, gente consumidora de heroína y demás, pero son los menos, porque el tratamiento de heroína es diferente. El paciente de heroína tiene un craving, una ansiedad, unas ganas de consumir muy fuertes que a veces no se controlan. Sin embargo, este tratamiento es muy de autorresponsabilidad. Yo te digo lo que tienes que hacer. Si no lo haces, te firmo que o te echo del centro o no te vas a recuperar, y te lo firmo, ¿eh? Igual que te firmo 100% que si haces todo lo que te decimos durante un tiempo, no durante 2 meses. El tratamiento va de 2 años a 5. Un buen tratamiento, que no lo dice lo dice la Organización Mundial de la Salud. Una buena recuperación de adicción va de 3 a 5 años, cosa que choca directamente con la cabeza de un adicto. No, 5 años no. Primero a 2 meses bien, y luego, pues bueno, otra de las líneas de trabajo del centro son los pisos de atención al tratamiento, ¿no? Es importante que un paciente no vuelva al entorno donde ha estado consumiendo, si puede evitárselo y puede permitírselo por este un centro privado, quedarse un tiempo alejado para, no se dice coger fuerza, sino para entrenarse lo suficiente para disminuir las ganas de consumir y saber gestionar los estímulos para cuando vuelva al entorno donde consumía, ¿no? El principio del perro de Pavlov, ¿no? Hacía sonar la campanita y salivaba. Pues un adicto igual va a su casa y aunque no haya droga, la asociación que tiene es que hay droga y saliva y se activa la gana de consumir. Entonces este centro funciona muy bien porque es un tratamiento de alta exigencia. Aquí no se toma ningún tipo de droga nunca más en la vida. No es vienes aquí a tomar, a dejar la cocaína y puedes tomar alcohol, vienes a dejar las pastillas y pues... No, aquí, entendiendo la adicción como el deseo irrefrenable de tomar cualquier tipo de sustancia o cualquier actitud, como pues la ludopatía, etcétera, etcétera. También tratamos adicciones comportamentales. Más allá de vuestra labor con los pacientes, otro factor digno de mención es los puestos de trabajo que estáis generando en el municipio, porque algunos de ellos son de aquí de la localidad. Un centro terapéutico, y este modelo es la réplica absoluta del que yo me recuperé en La Garriga, en Barcelona. La Garriga era un pueblito modernista de muy pocos habitantes. El centro terapéutico que había ahí, que era la combinación de un balneario, del Inserso, con centro terapéutico. Entonces, es increíble el volumen de negocio que da en muchas áreas de los municipios donde se instaura, siempre entendiendo el tipo de perfil. El perfil de adicto, evidentemente, tiene que ser un perfil de una persona que sí, drogadicta, pero educada, que sabe comportarse, etcétera, etcétera. Que sí, que la droga le ha hecho comportarse de una u otra manera, pero tiene unos principios, una conciencia moral, una serie de cosas, ¿no? Entonces, eso ayuda muy bien a que luego se pueda insertar en el propio municipio, ¿no? La persona, y pueda convivir. Yo me acuerdo que nosotros, el balneario estaba en el mismo centro, el día 11
podíamos salir, el día 11 de ingreso, que está muy malito todavía, pues podíamos salir acompañados y el día 22 ya podíamos salir solos, pero salimos en grupo. ¿Dónde salíamos? A la plaza del pueblo a tomar un helado. Estos pacientes de aquí se han visto perjudicados por el tema de la pandemia, porque claro, lo mejor que puede hacer un paciente al día 22 es empezar a ir al pueblo, sentarse en un banco a comer pipas, empezar a gestionar que sabe que no tiene que entrar en un bar, bueno, ver cómo se siente, ¿no? Pero bueno, aquí lo estamos intentando parar por eso, ¿no? Entonces, es cierto que un centro terapéutico bien llevado, con las pautas muy claras, que esto no sea un libre albedrío, no, esto es súper estricto. La forma de comportarse, si no te vas, si no este modelo no es para ti, y te echamos, te vas a otros sitios, ayuda mucho a un municipio a generar riqueza. Yo pienso, con la cantidad de... Porque ahí sí se permite fumar, el estanco, alimentación, farmacia, y gente que vive aquí, que son trabajadores sociales, asistentes sanitarios, simplemente para limpiar las camas y demás, genera mucha riqueza, muchos puestos de trabajo. Aquí hay ahora mismo 40 o 50 personas contratadas, y eso yo creo que es una maravilla, porque además es una gran labor social, pero claro, cuesta mucho mantener esto. Y no son de los tratamientos más caros, que yo he visto muchos más caros, con una efectividad mucho menor, con lo cual está muy ajustado. Es otra de las cosas que yo hablé cuando vine aquí, digo, ¿tú qué precio vas a poner? Porque yo mi imagen no la pongo en un centro de 9.000 euros al mes, yo la pongo en un centro que la gente pueda acceder, con mucho esfuerzo. Hay mucha gente que pide créditos para venir aquí, o que vende cosas para venir aquí, para poder recuperarse. Aparte de estar colaborando en este centro, trabajas en otros proyectos. Ahora tengo entendido, tienes pendiente hacer unas charlas con los niños del instituto en colaboración con el propio centro educativo y el ayuntamiento, y otros proyectos que también te he visto por ahí con clubes deportivos. Y cuéntanos un poco otras actividades que desarrollas. Vamos a hacer unos talleres para chavales que, bueno, pues han tenido unos comportamientos disruptivos, ¿no? Y entonces han tenido algún tipo de sanción, ¿no? Y tienen que hacer trabajos para la comunidad o algo así. Vamos a hacer una serie de talleres de habilidades sociales, de prevención del uso y abuso de drogas, de también prevención del uso y abuso de las tecnologías, porque ahora no nos tenemos que olvidar, están las adicciones a sustancias y las adicciones comportamentales. Yo llevo haciendo charlas desde el año 2008, me parece, desde que publiqué el libro en institutos, donde les cuento mi historia. No es lo típico, las drogas son malas, tal, no. Le digo, mira, aun quedando campeón olímpico del mundo, ¿no? Es una historia muy chula, la cuento muy bien y se sienten identificados, porque aunque yo tenga ya 50 y pico años, pero bueno, te remangas, bajas a cuando eras joven y como tengo 2 hijas, sé el lenguaje que utilizan, ¿no? Y eso remueve conciencias, está muy bien. También me gusta mucho la línea de ayuda a papás y a mamás, que se trabaja muy poco, talleres del reto de educar hoy, ¿no? Tengo una formación en internet, se llama así, el reto de educar hoy, donde en 8 módulos yo te explico, ¿no? Qué modelos educativos dan mejor o peor resultado, ¿no? Si quieres cambiar el comportamiento de tus hijos, cómo tener una comunicación efectiva, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y aquí en el municipio sí, estoy a la espera de hablar con el alcalde y con el centro educativo para hacer una conferencia, que es lo que digo, no solo para jóvenes, sino que padres y madres puedan venir por la tarde también a una charla. Muy bien, Pedro, pues poco más de mi parte. ¿Te sientes bien viviendo en esta parte del mundo? Pues sí, la verdad es que sí. Al principio fue duro, yo creo que el primero... Te pilló la pandemia, ¿no? Claro, la pandemia, todo, pero no sé, es otra forma de vida. Viniendo del estrés que venía yo, es calidad de vida, aunque sigo teniendo mucho estrés porque viajo mucho. O sea, yo aquí al centro vengo un par de días, lo otro estoy viajando, conferenciando por ahí. Pero he encontrado un sitio donde se vive bien, sí. Y también he encontrado una persona que me ayuda a eso, ¿no? Es una persona del pueblo que ha empezado una relación y eso también ayuda, la verdad. Estás ahora mismo, digamos, bastante bien en todos los aspectos, ¿no? Estoy bien, dentro de que la vida siempre te da sorpresas, ¿no? Y hay cambios, pero ahora mismo puedo decir que me siento pleno, me siento a gusto en Tocina Los Rosales. Muy bien, pues ya te digo, nada más por mi parte, muchas gracias por haber accedido a participar en esta entrevista y espero que te vayan bien en todos los proyectos que lleves a cabo. Ojalá pueda seguir ayudando a muchas personas que lo necesiten y yo estar bien para poder ayudar, que eso es lo importante. Muy bien, venga, gracias.